Hola, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a la segunda jornada de nuestra mesa, el español y el hispanismo en Argelia. Después de la exitosa jornada inaugural de ayer, fotos, firmamos también ayer a todo el mundo que nos pedía firmas por la calle. O sea, nos hemos hecho muy conocidos en la ciudad de Soria, afortunadamente. No sé si nos vamos a ir aquí, como se dice, en olor de multitudes, nos sacarán a hombro finalmente o no. Eso quiere decir que algo estamos haciendo bien en esta jornada, ¿no? Y bueno, que la gente, por lo menos por lo que dicen y por lo que estamos escuchando, están contentos con la delegación argelina por el trabajo que se está realizando. En cualquier caso, enhorabuena a los organizadores, a Salah, que ahora vendrá, me imagino, que viene un poco con retraso, que es la persona que había coordinado este encuentro y que pues por ahora va saliendo muy bien. La jornada de ayer, como digo, fue todo un éxito y daros la enhorabuena a vosotros. En primer lugar, antes de presentar al primer ponente de hoy, quisiera dar una noticia que ya yo ayer adelantaba cuando os comentaba que estábamos preparando una jornada sobre hispanismo en Argelia para el próximo mes de noviembre en Orán. Entonces yo os decía que estaba todo pendiente un poco del contacto que habíamos ya establecido, de la comunicación inicial que habíamos establecido con la Universidad de Orán II, para ver si ellos podían acoger el encuentro. Finalmente anoche tuve la suerte de encontrarme una comunicación, un email de la decana de letras, de la señora Nabila Hamidou, que me escribió para confirmarme que ellos nos apoyan en la organización de este encuentro de hispanismo, o sea que finalmente se llevará a cabo. Se iba a llevar a cabo, en principio, de todas formas, pero siempre nos parecía mucho más idóneo que tuviésemos detrás el respaldo de una universidad. En este caso, si lo organizábamos en Orán, pues que fuese la Universidad de Orán II, con la que tenemos también un acuerdo, y finalmente ellos se han confirmado recepcionar y acoger el encuentro en la Facultad de Letras de Orán. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia para empezar y aquellas personas que, como ayer ya decíamos, que estuvierais interesados en participar, pues extiendo la invitación de nuevo para que una vez que empecemos a comunicar la celebración de manera oficial, empecemos a dar de los plazos de entrega de ponencias y demás, pues podáis participar, os encontréis o no en Orán durante esas fechas, porque van a tener lugar sobre el 29 y 30 de noviembre. Si no os encontráis, pues a lo mejor podemos ver la posibilidad de hacerlo de manera híbrida con una participación online también, quizás. ¿Vale? Y ahora ya, sin más, vamos a empezar ahora. Voy a presentar al profesor Ahmed Kadur, que es la primera persona que abre la sesión de hoy, la segunda jornada. El señor Kadur es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, es director del equipo editorial de la revista Esperias, Cultura del Mediterráneo, que edita la Fundación José Luis Pardo, en Madrid. Él es miembro de la Sociedad Española de Lingüística, de la Asociación de Historia de la Lengua Española y del Comité Científico de la revista Revue de Lettres et de Langues de la Universidad de Tlemcen en Argelia. Y, bueno, él es un buen conocedor por supuesto, del hispanismo, sobre todo en la región más occidental de Argelia, y sobre esa temática va a versar su ponencia de hoy, que se titula El hispanismo en el oranístico. Ahora me dirás esto de oranístico. A ver, porque no sé si esto es un neologismo o no. Es un neologismo. Que suena chulo en principio, pero lo tienes que explicar un poco, ¿no? A ver, conclusiones lexicográficas, morfológicas y semánticas. Así que, sin más, ya que llevamos un pequeño retraso esta mañana, damos la palabra al profesor Ahmed Kadur, cuando quieras. Muchas gracias por esta presentación. Buenos días a todos. Salam alaikum. En realidad, a mí me encomendaron antes tener prácticamente dos funciones o dos negociados muy importantes. El primer negociado, que es un poco fácil, que es el de dar la charla, porque bueno, cada uno conoce de lo que habla. Y el segundo, que es más difícil para mí, y es la misión de manteneros despiertos durante estos 45 minutos. Y por lo tanto voy a intentar, más que dar la charla, pues manteneros despiertos en cualquier momento en que uno se aburra o que se siente un poquito con un bostezo o lo que sea, pues que levante la mano, cambio rápidamente de tercio y intentamos animarnos.
Decía Juan Manuel, el oranístico, efectivamente, hay una parte de introducción que, bueno, que me alegra muchísimo. Todas las intervenciones de ayer, felicitar a todo el equipo por el trabajazo que se está haciendo. En el restaurante lo dije, lo digo aquí en público también. De toda mi carrera en comisiones mixtas o en trabajos, digamos, interseccionales, es la primera vez, y lo digo sinceramente porque me siento orgulloso de ello, es la primera vez que un equipo que viene a trabajar en comisiones y que verdaderamente trabaja. Y cuando digo verdaderamente trabaja, porque bueno, pues en todos los congresos sabemos cómo funcionan y bueno, pues el primer día es muy interesante, sobre todo la primera fase del primer día es muy interesante y a partir del primer descanso, pues bueno, pues cada uno que se busque un poco su vida. Y aparte, felicitaros a todos también por las intervenciones, ¿no? Para mí ha sido muchísimo más interesante, todo era interesante, pero muchísimo más interesante las intervenciones y las contrarréplicas muchísimo más que aquello que uno ha hablado, porque al final, bueno, pues es un formalismo que él habla, pero luego ya ve el interés de los presentes y eso, sinceramente, me ha alegrado profundamente. Felicitar, por supuesto, a Salah, ahora que ha llegado el padrino del seminario, felicitarle por el grandísimo esfuerzo que ha hecho para confeccionar el equipo. Y yo digo muchas veces, más que el congreso, más que el seminario, más que los resultados, es cómo formas un equipo. Y más difícil todavía es hacerlo trabajar en equipo. Entonces, el primer paso está hecho, que es formar el equipo, nos conocemos, alhamdulillah, y a partir de aquí es cómo luego empezamos a funcionar y cómo es la sinergia en la cual iremos trabajando. Felicitar también a la Fundación Duques de Soria, sinceramente me parece un trabajo proverbial que hacen sobre el hispanismo en el mundo y bueno, precisamente en el norte de África. Es verdad que ayer, como esto se está grabando, pues esto es un mensaje también que lanzamos de forma diplomática, delicada y dentro del mundo académico, el hecho de tener una delegación en Argelia y llamarlo solamente el norte de África. Eso tiene doble vertiente. Una vertiente que nos enorgullece, de la cual, si es Argelia, es representativo del norte de África, pero también les hubiera gustado, aparte del equipo, que se mencione directamente al equipo de Argelia cuando se comentó el tema del norte de África, pero sí que es verdad, posteriormente se comentó el nombre, el norte de África, o sea, Argelia, etc. Simplemente era por temas quizás egocéntricos de los argelinos o quizás de los oraneses, no sé. Esto es como en todas partes. Bien. Decía toda esa pequeña introducción en cuanto al tema de los debates porque me ahorra una introducción que tenía preparada bastante larga y me iba a quitar bastante tiempo y entonces el tema de la justificación de los hispanismos, el por qué están, las formas, etcétera. Y entonces, como ya prácticamente compartimos una idea bastante buena de la presencia del hispanismo, si los prestamos, si luego es toda la lengua o es parte de la lengua, entonces, como debe ser en cualquier seminario, no solamente uno tiene que dar aquello por el que ha trabajado bastante tiempo, sino que hay que traer unas propuestas. Y yo la propuesta que traigo hoy, y os pongo encima de la mesa, la tenemos trabajando hace bastante tiempo con otros equipos de trabajo, y es el tema del, si lo llamamos el oranesado o el oranístico. La intervención, por supuesto, pues va a girar en primer lugar como una introducción respecto a estos dos términos e iré diseccionando, iré partiendo o repartiendo, digamos, analizando por partes todas esas partes que ayer se comentó, la parte morfológica, morfosintáctica, morfofonética, semántica y luego pues los cambios de reorganización del significado que ya iremos dando ejemplos exactos de ello. En primer lugar, la presencia del hispanismo en la zona noroccidental argelina, que a mí me gustaría llamarla así, nosotros la denominamos el oranístico, que trata paradigmas lingüísticos y estructuras léxico-semánticas y prototipos del lenguaje, tanto oral como escrito, por oposición al oranesado, que tradicionalmente trata los aspectos socio-históricos. Y es verdad, la presencia de los españoles en la ciudad de Orán, sus alrededores, que curiosamente el oranesado, como término, ha ido ampliándose de forma un poco imprecisa en su zona geográfica, cuando así lo fuerza el contexto del estudio, hasta alcanzar a veces extremos geográficos que nada tiene que ver con el oranesado. Si estamos hablando de Tiaret, estamos hablando de Sidi Bel Abbas, estamos hablando de Tlemcen, nada tiene que ver con el oranesado, ni con la estructura demográfica, ni con la estructura
de la presencia de los españoles, tanto en densidad como en diversidad, y tampoco tiene nada que ver con la parte cultural. En la plaza de Orán hay una plaza de toros impresionante y el barrio por extensión se llama Toro. En Tlemcen pues no tiene esta historia y quizás vamos a tratarlo desde un punto de vista romandalucismo, desde el punto de vista de la expulsión de los moriscos, cómo se establecieron ahí y luego cómo se hizo esta conexión. Decía la imprecisión, en primer lugar, pues de la extensión, extremos geográficos de Orán, y luego en su sentido más amplio, por supuesto, porque Orán no es Orán. A veces Orán se entiende por Aintimusento, se entiende incluso por Melech, o se entiende incluso por la parte oriental hasta Mostaganem, muchas veces, y se le llama oranesado en Mostaganem. Pues bien, Mostaganem no es Orán, no es por nada, pero tendrá sus características y particularidades, y por eso ayer cuando comentamos, a mí siempre me gusta delimitar el campo sobre el que operamos, porque es que si no luego se difumina el mensaje. Pues en este sentido, nuestra propuesta se vertebra en que el oranístico se vertebra o es la denominación del estudio del paradigma lingüístico con todos sus aspectos relacionados. O sea, cuando hablamos del oranístico estamos hablando de la parte lingüística, sociolingüística, semántica, morfosintáctica, morfológica, morfofonética, todas estas partes de la lengua, y el oranizado es sobre el hecho sociohistórico. Cuando digo sociohistórico, el estudio de la sociedad, la demografía, los movimientos migratorios y la parte histórica, los archivos, el impacto, la huella, la cultura, gastronomía, idiosincrasia, etc. Tenemos que separarlo, porque es que si no, vamos a mezclar algunos hechos históricos con sociolingüísticos. Es verdad, y eso lo tenemos que reconocer, el oranesado, y ese es un artículo en el que estoy trabajando, el oranesado debe servir como una base al oranístico. Es decir, partimos del oranesado para entender el hecho, para delimitar el campo sociolingüístico, para delimitar el campo en el que estamos operando, pero cuando estamos en la subespecialidad tenemos que hablar del oranístico porque es la parte lingüística en la que nos ocupa, digamos. Es verdad, cuando hablamos de la parte lingüística hay una parte histórica en la parte lingüística porque siempre hay una diacronía, desde un punto de vista diacrónico, y hay elementos históricos que explican algunos cambios en el lenguaje, cambios lingüísticos, cambios semánticos, por supuesto que hay, pero no es el único. Ahora vamos a ver los 5 motores del cambio, y uno de ellos, de los 4 o 5, uno de ellos son los hechos históricos, el resto no tiene nada que ver. De ahí, pues el título de nuestra intervención, el hispanismo en el oranístico, conclusiones lexicográficas, morfológicas y semánticas. Engloba, por lo tanto, estas conclusiones, naturalmente no es por publicidad, ni muchísimo ni me interesa, es decir, nunca lo he hecho y no es mi forma de trabajar, pero simplemente como me comentó ayer Javier, que estuvimos hablando por el tema del libro, estas conclusiones parten del libro publicado hace ya en el 2013, y lo que he tratado durante estos 20 años, pues tratar un poco de, me permiten el término, fenomenalizar o taxonomizar de alguna forma, o establecer taxonomías de estos cambios, que clasificarlos y hacerlos de una forma pues un poquito más visible a los especialistas. Es verdad, esa es una pequeña, no sé si es observación, anécdota, que el interés por el hispanismo y el préstamo del español en Argelia pues ha ido creciendo de una manera proverbial, sobre todo en los últimos 20 años. Antes era como puntuales, hemos hablado de ayer de Ibn Allo, de quizás de Musewi, del Gawi, que era uno de los precursores quizás, pero muy pocos. Es verdad que nosotros estamos hablando de la época moderna o postmoderna. Es verdad que hay un diccionario precioso, lo recomiendo, del padre Lerchundi, y es una auténtica maravilla de diccionario en el que habla de la presencia del hispanismo, del español, de lo español en el norte de África, principalmente en Marruecos, pero también en Argelia en parte y luego en Túnez en parte. Por lo tanto, pues es un diccionario como antecedente, como antesala a lo que vamos a hablar. Es una obra maestra en ese sentido y, por supuesto, pues vosotros sois más conocedores en ese sentido de todo lo que se está haciendo en el hispanismo, quizás más que yo. Bien, nosotros partimos de 4 problemáticas para romper pues, simplemente con las tradicionales problemáticas, suelen ser siempre trilogías, ¿no? Tres problemas y, bueno, vamos a contestarlos. Pues nosotros planteamos 4 para salirnos un poco del marco tradicional. ¿Es todo el préstamo español existente en Argelia objeto de mutaciones formales o de carácter semántico? ¿Todo o es parte? Vamos a ver los porcentajes. La segunda problemática es cuáles son las causas, motivaciones y consecuencias, ojo, y consecuencias
de estos cambios significativos, estamos hablando del campo semántico, ¿existe alguna tipología en la que se circunscriben los desplazamientos semánticos? ¿En algún campo determinado, en algún rasgo definitorio determinado? ¿O es que esto es mucho más amplio? Y por fin, ¿cuáles son los fenómenos producidos en el seno de los hispanismos en cuanto a cambios formales se refiere? Y en este caso pues será la respuesta a las preguntas que se plantearon ayer, el tema de los cambios por los puntos de articulación. Bien, pues operamos sobre un léxico, que ya lo hemos comentado ayer, que asciende, de ser un poquito más preciso, 393 hispanismos, incluidos los términos onomásticos, los hemos separado en el libro también, además de 6 catalanismos y 11 italianismos en los que hemos trabajado. Cabe señalar, de los casi 400, ahora estoy por aproximadamente unas 800 palabras, que realmente existen y hay muchas más. O sea, yo estimo aproximadamente, si hilamos muy bien, podríamos llegar hasta 3.000 palabras. Habría que hilar muy fino, porque hay algunas que están tan incrustadas y han adoptado la morfología árabe y se han derivado tanto, que es muy difícil, digamos, detectarlas, ¿no? Pasa lo mismo con los arabismos. Los arabismos, cuando hablamos de guarromán, como arabismo a la inversa, guarromán, pues lo que se ha traducido tradicionalmente en la etimología tradicional, bueno, es guarro y man, de man de inglés, y bueno, pues es un barrio, es una zona de guarromán, cuando realmente no es guarromán, sino es Wad de Román. Entonces, Wad, todo lo que es G-U-H-U-T, y esto en el otro libro de ayer que ofrecimos como presente a la fundación, pues viene todas las formas taxonómicas en las cuales pues podemos detectar este tipo de palabras. Decía eso porque hay que hilar muy fino, y yo estimo, que ya veremos a ver los años lo que darán, pero yo creo que rondarán los 3.000. Es verdad, es curioso porque 3.500 son los arabismos que la Real Academia reconoce. Y tenemos otro trabajo de los arabismos que la Real Academia no reconoce. Y vamos por 200 términos. Y cuando digo son arabismos, no hay nadie que lo discuta. Son arabismos. Y luego, si hay tiempo, pues lo discutiremos. Bien, pues una vez que tengamos el campo semántico delimitado, el campo sociolingüístico delimitado, el campo, en este caso temporal, siglo XVII, a partir del siglo XVII y luego XIX y XX, tenemos 3 tipos fundamentales en las que se manifiesta el préstamo en la variante vernácula del occidente argelino. Tenemos un préstamo, 3 tipos de préstamos, si lo categorizamos. Un préstamo inalterado, es decir, la misma palabra, tal cual sale del sistema español, se inserta en el sistema argelino y se queda tal cual. No hay ningún cambio. Ni en la parte semántica, ni en la parte en la forma, ni en la parte morfofonética. Tenemos una parte del préstamo en el que tiene una reorganización parcial de los rasgos semánticos o de los rasgos de significado en el campo semántico en este sentido, y también alguna modificación en su estructura morfológica o en su estructura, vamos a llamarla morfofonética, ¿vale? Pero es parcial. Hemos hablado ayer, ahora cada una voy a dar ejemplos. Y el tercero, y es quizás uno de los más interesantes, la categoría del préstamo que se inserta en la parte argelina, noroccidental argelina, es el que sufre una reorganización total y absoluta de los rasgos de contenido, del campo semántico y también de lo que es la propia forma morfofonética en este caso. Ejemplos, o sea, tenemos en el caso inalterado, cuyo campo semántico de forma morfológica no han experimentado mutación alguna, calamar, lo que hemos dado chancla, miramar, como topónimo, y luego el segundo, que es parcialmente lo modifica, el término muturista, capesa, en vez de cabeza. Capesa es muy interesante, tengo luego un análisis extremadamente profundo, y luego tartana, pues no cambia absolutamente nada. Puede ampliar el significado, puede reducir el significado, pero la forma no la cambia. Bien, pues dichos hispanismos se han introducido en las siguientes grandes áreas. Una vez que ya sabemos el hispanismo lo que es, que se han entrado, ayer hemos discutido si es todo el español, si es parte, aquí creo que no hay ninguna duda. ¿En qué ámbitos se ha insertado? ¿Todos los ámbitos o en ámbitos parciales? Pues el ámbito marítimo, generalmente la ictionimia. La ictionimia, que es la denominación de los peces, es curioso porque en la ictionimia, claro, viene del español, casi en su totalidad. Hay una parte que viene del italianismo. Ojo, toda la ictionimia que hay en España
o en el español procede del italianismo. Por lo tanto, el hispanismo lo que hace es una función de trasvase del italianismo al hispanismo y del hispanismo al oranístico en este caso. Hay muchos ejemplos, por supuesto, el ejemplo más conocido, tomates, por ejemplo, que ahora lo voy a comentar posteriormente, también el hispanismo. O sea, el español funciona como un préstamo terciario, ¿no? Es decir, tomate y la patata vienen de Latinoamérica. Europa no lo conoce, entonces, ¿cómo entra como tomates en esa forma plural? Pues viene a través del español. Y por lo tanto, en este caso, es un hispanismo, pero a través de otra vía. ¿En qué? Pues hemos dicho en qué campo, hemos dicho en el ámbito marítimo, ictionimia, herramientas navales, situaciones, estados del mar, que ayer lo hemos comentado, barco, jurel, juril, prima, timpo, calamar o calma. Calma tiene dos significados que posteriormente lo vamos a comentar. Se inserta también en el ámbito familiar, como hemos comentado, chancla, cocina, lejía. En el ámbito de la gastronomía y la alimentación, bandera español, tarta, torta, mona, paella, tomatish o tomates, depende, tomatis, a veces en algunas zonas y en otras pues con she. Esta es una explicación del ceceo y el seseo que posteriormente... Todo eso es una introducción. Estoy entrando en el campo que vamos a entrar poquito a poco, con cuidado, y luego ya vamos a diseccionar cada parte y vamos a analizar las palabras por separado. Y luego en la vestimenta y el calzado, sabbat, bota, sombrero, chaqueta, juegos de cartas, la propia carta en sí, es el carta o la carta, carta, ronda, las, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otro, sota. Tengo una discusión bastante, bueno, quizás una problemática con el grad, si es grad del francés o si grad, bueno, de un latinismo, y luego pues el ri, que es el rey, en este caso, pues, y ronda viene naturalmente se sigue jugando hasta ahora mismo tanto en Argelia como en España. La justificación histórica creo que no hace falta ni comentarla. Luego hay los nuevos asentamientos que ayer habíamos comentado, migratorios, modernos, contribuyeron también a la modernización. Aquí hay que explicar tres fenómenos o tres etapas del hispanismo. Tenemos la primera etapa en la que por comunicación con el Andalus en su momento y posteriormente con la expulsión de los moriscos, ¿qué es lo que se hace? Bueno, viene al norte de África, principalmente en Marruecos, Argelia, Shershel, fundada por los moriscos, es una ciudad completamente morisca, igual que Shewen o Chefchaouen en Marruecos, fundada por los moriscos, e igual en Túnez también hay ciudades enteras fundadas por los moriscos. Bien, pues esta es la primera, digamos, fase migratoria del léxico en el que se inserta en el norte de África. Luego hay un corte, por todo el tema de los 3 siglos y medio hasta 1871, no existe una estabilidad léxica. Luego en el siglo XIX, a partir del 36, es cuando empieza la inmigración, principalmente republicana y luego jornaleros y todo eso. Siglo X, finales 18 del 19 y luego ya con el exilio republicano, se hace una rehispanización de los romandalucismos que se introdujeron al principio. Las nuevas migraciones que están yendo, tanto por temas empresariales o por temas de inmigración, generalmente lo que se hace es reforzar o rehispanizar otra vez pues todo este repertorio, en este caso regional. Bien, un paso más profundo. Desde un punto de vista utilitario, el hispanismo, o el préstamo en general español, responde a una necesidad de cubrir en la variante receptora lagunas de vocabulario, convirtiéndose en un recurso útil en la comunicación diaria. Se inserta es porque no hay otro término que puede competir con él. Hay una laguna. Cuando hay una laguna, pues otro término es mucho más fácil que se inserte en el sistema. En algunos casos compite con palabras equivalentes en el sistema local que no desempeñan una función plena en la comunicación y termina sustituyéndolas de una forma permanente, como son los casos el svetar. Nadie dice en Argelia mustashfa. ¿Dónde vas a llevar al mustashfa? No. Bien, existe, por supuesto. Tú le dices... bueno. Eso es la excepción que no confirma la regla. Pero cuando digo nadie, naturalmente, el absolutismo nunca existe, ¿no? Pero me refiero que la mayoría de la gente lo que dice es svetar. Svetar es un hispanismo, hospital. Es verdad que el francés también, hospital, y por lo tanto, pero ahí la S... En el análisis que hice sobre, porque claro, de los 400 términos, aquí, cada término tiene una página o 2 páginas de análisis, no solamente esa parte de significado, sino que aquí, por ejemplo, en este caso, el svitar, es verdad que hay las dos. La L, los dos terminan en L, hospital y hospital. Pero ¿qué es lo que a mí me hace pensar que es más hispanismo que francés? La S. Entonces, la S no es una H, que diga, no, que puede haber una confusión. No, la S es determinante ahí.
Entonces, puede que el francés, que lo vamos a ver en otros ejemplos, ha operado para ayudar a reforzar el término, también. Entonces, claro, si hay una S y toda la estructura lingüística, pues naturalmente lo ayuda. Chancla, es verdad que compite también con ala, con bliga, pero la mayoría decimos chancla, mándame la chancla. Chancla tiene también, chancla y zapato tienen un uso bastante interesante que más adelante comentaré en su lugar. Comisaría, nadie dice vamos a marcas de shorta, ¿verdad? Comisaría. Entonces, comisaría, claro. ¿Qué es lo que a mí me hace pensar más que es comisaría español y no es comisaría en francés? El acento final. Es verdad que es una palabra llana que no lleva acento, pero lo que pasa es que es prosódico, aunque no lo escribas, pero lo pronuncias. Es comisaría, no es comisaria. Tengo una anécdota respecto a comisaria y comisaría. Estuve en Marruecos y, bueno, pues en uno de los congresos y por la noche estuvimos hablando y tal, y era un poquito tarde, entonces, claro, le dije, oye, por esta zona, ¿qué tal? Rabat. Dije, esta zona es un poco segura, no segura y tal, y me dijo, mire, la abuela de Murat, el chico el guía que nos lleva, le decía una frase, y le dije que cada vez que hablo de comisaría, pues voy a hablar de esta anécdota. Le decía, mire, hijo, tú tienes que entrar a casa después del rezo, del último rezo, que es del Isha, ¿no? Y él le decía, ¿por qué? Dice, porque, hijo, cuando cierran las puertas de las mezquitas, se abren las puertas de las comisarías. Entonces me pareció muy definitorio, porque es que se refiere a que a una determinada hora de la noche, entonces, claro, todo lo que pase después, y naturalmente pues en España se sigue habiendo, ¿no? Todos los problemas es porque se abren las puertas de las discotecas, a veces algunos dicen, ¿no? Y luego, pues parte que hemos comentado, pues aquí lo que hace es una función sustitutiva directamente del término. Y una vez que los hispanismos ya forman parte del sistema local receptor del oeste argelino, el oranístico en este caso, entran en un necesario proceso de adaptación fonética local que permitiría que las palabras tomasen una nueva representación formal a la comunicación vernácula y así conseguiría una utilidad y un papel dentro del sistema lingüístico receptor. Lógico y normal. Si una palabra viene de un sistema, se tiene que adaptar aquí, pues naturalmente tiene que... Eso pasa con todos los extranjerismos, hispanismos, etcétera, se tiene que adaptar al nuevo sistema lingüístico. Pues simplemente para tener esa funcionalidad formal. Además, como los dos universos lingüísticos, el árabe y el español, son tan distintos, no existe una regla o una norma lingüística local que impida que los cambios fonéticos o morfológicos se produzcan en el seno de las palabras recibidas. Todo lo contrario, esta ausencia o desconocimiento de la norma del sistema lingüístico emisor, sobre todo, favorece a que los hispanismos no tengan una solidez y resistencia que las proteja ante semejante alteración formal para terminar siendo dichas palabras elementos naturales del habla argelino. El procesamiento de los hispanismos, esto es muy, quiero decir, en dos palabras. El que habla muchas veces es desconocedor de su propia lengua, muchas veces de las normas, y si sigue hasta ahora mismo. Si vas a los pueblos, no te dice, dijiste esto, dijiste. Pero si no me dijiste, se sigue haciendo. Entonces, claro, estamos hablando de una categoría social, de jornaleros, de una necesidad económica y quizás diría incluso cultural, notable, pero el que escucha tampoco conoce la otra lengua cómo funciona y por lo tanto él, como es una lengua oral, pues tampoco le da igual si es una S, es una J, es una H, pues entonces esta falta de inmunidad lingüística por parte de los dos, pues es eso, un laboratorio de cambios de toda suerte. Y el procesamiento de los hispanismos por parte del hablante argelino mediante la relación de patrones acústicos recibidos con los patrones del habla abstractos ya almacenados en su cerebro le hace partícipe de la alteración fonética en los fonemas objeto de pronunciación. Naturalmente, si yo no tengo los mismos patrones que tienes tú a la hora de pronunciar, si tú tienes la P y yo la P es ausente en mi sistema lingüístico. O sea, yo esto... Porque si entendemos este proceso vamos a entender tanto el hispanismo como cualquier otro fenómeno, ¿no? Les aviso, no soy muy buen dibujante, por lo tanto, esto pretende ser, más o menos, no sé si, una oreja, ¿vale? No sé si, más o menos. Voy a poner aquí oreja. Parece un feto, ¿no? Pero bueno, nunca acierto esto, pero bueno, pretende ser una oreja. Bien. Si suponemos que el hispanismo, el español, como idioma, bueno, dejamos el hispanismo en parte. Si vamos a suponer que el español, como sonido, tiene unas ondas, naturalmente. Nosotros cuando hablamos español tenemos una voz, pero cuando hablamos en francés tenemos otra voz. Y cuando hablamos en árabe tenemos otra voz completamente diferente, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que cambia? Son las ondas. Entonces el español emite unas ondas, por decir algo, son así. Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero simplemente para que entendamos, el sonido
en una representación. El árabe, vamos a suponer que es así. Y el inglés, como simplemente una trilogía, ¿vale? El inglés es así. Entra esto. Entonces, claro, yo como oyente árabe, yo reconozco solamente las ondas que son así. Pues toda esa fase, toda esa parte que va del español que entra, las que sobresalen de las ondas que yo reconozco, las voy a meter con aquello que yo estoy acostumbrado. Y eso nos pasa a todos. Es decir, exactamente. Ejemplo, cuando me dicen a mí, ¿cómo te llamas? Digo, Ahmed. Claro, en España dice, es que Ahmed, ¿qué es lo que está haciendo? Al ha le suena, lo fuerza al sonido más gutural, más cercano. Entonces digo bien. Digo, tienes capacidad de pronunciarlo, lo que pasa es que simplemente no estás acostumbrado. Dice, no puedo, tal. Digo, bien. Digo, tómate una Coca-Cola. ¿Cómo se hace? Hace así. Shh. Digo, tómatela. Hace así. Digo, ¿qué haces? Dice, digo, continúa. Med. Dice, bueno, pues ya lo sabes hacer. Entonces digo, cada vez que te tomas una Coca-Cola, pues acuérdate de mí. Entonces, todos tenemos esa capacidad para pronunciar. Lo que pasa es que, bueno, pues por pereza o simplemente por uso, pues no la utilizamos. Y lo digo muchas veces, entre paréntesis, cuando estamos con charlas identitarias aquí en España, etcétera, dicen, no, es que son nombres Mohamed y Ahmed, es que son muy complicados y es que es muy difícil, es de otra cultura. Digo, disculpe, tanta de otra cultura, ¿no? Digo, Arnold, ¿cómo se llama? El actor, Arnold. Arnold. Bueno, pues cada uno lo dice a su manera. Pero bueno, pero Schwarzenegger, ¿no? Pero ¿es más complicado Ahmed o Schwarzenegger? ¿Cómo se escribe? Claro. Entonces, claro, los coches alemanes tenemos Mercedes y tenemos el de V. Volkswagen, que es más difícil, Ahmed o Volkswagen. Entonces, sí tienes capacidad. Luego, otra cosa, el ánimo y tienes las ganas de hacerlo. Bueno, pues eso ya damos tiempo a estas cosas, ¿no? Decía eso porque son patrones muy interesantes para entender luego, en todos los idiomas, cómo se comportan los cambios. Tú estás acostumbrado a un sonido y efectivamente lo que hace es pues, adaptarlo a lo que haces. La ausencia, junto a esto, la ausencia de estos patrones pues, hace que la modificación pues, sea, como he comentado, pues, un laboratorio de modificación totalmente libre, digamos. Y luego, pues dicho fenómeno queda condicionado, por supuesto, también por los contextos paradigmáticos, las circunstancias de recepción del vocablo y su posterior adaptación, y luego su difusión, estandarización por vía oral acústica. No estamos hablando nunca de escrito, sino es por la vía oral y acústica que, bueno, naturalmente experimentan alteraciones fonéticas que generalmente se producen entre dos fonemas, y esa es la contestación al compañero de ayer, entre dos zonas en el que tiene el punto de articulación muy cercano, es decir, la E, la I, la O, la U, la P, la B. Ahora os doy todos los ejemplos, que los tengo apuntados. Pero simplemente, una de las características, si queremos hacer una taxonomía, es que cuando el punto de articulación de los dos sonidos más la cercanía del modelo de las ondas, pues lo que se hace es acercarlo allí. Pasa en todos los idiomas de todas formas, o sea que eso es un fenómeno clasificado desde hace bastante tiempo. En algunos casos, la normalización de un término prestado con su estructura fonética original es paralela a la normalización del mismo con algunos cambios fonéticos causados por la influencia de los hablantes en el sistema receptor, como por ejemplo sopera, sobera, o sopira, o sobira, o sobira, jurel, juril, jurel, o jurín, incluso en algunos casos hemos encontrado, y otras veces hay dos adaptaciones posibles, sin que se mantenga en el término original, el alterado. Este es bastante atípico, Fdeus, lo hemos encontrado una vez en la grabación del vídeo, Fdeus, como Fdeus con S, y realmente es Fideos. Y Kalish, la famosa canción de Hal, cuando la mujer viene de Kalish, exactamente, viene, no me acuerdo de qué ciudad, a Orán, para ver a su querido, pues viene naturalmente en un Kalish, literalmente. Y luego, o Kalesa también, o Kalish. Eso es cuando encontráis, eso pasa mucho. En una zona de Tiaret hemos encontrado un pueblo que se llama Torrish. Eso, pero añadirle una S. En vez de torre, Torres. Y de ahí apellidos también, Torrish. Torrish es un apellido. Entonces, a veces la S final en español se interpreta con una sh. Y por lo tanto, exactamente. Hemos observado también
Por otra parte, con frecuencia que existe la confusión, como hemos comentado, la P bilabial oclusiva sorda con la P bilabial oclusiva sonora, la P y la B como bala o blota en vez de pelota. Y hemos encontrado la inversa. Es curioso esto porque encuentras, porque eso es, para mí es llevar la contraria al mundo, porque por una parte quieres taxonomizarlo, quieres clasificarlo y dices, no, todas las P's se convierten en B. Dices, bueno, eso es más fácil de explicar. Nosotros no tenemos la P, tenemos la B, bien, eso es fácil. Pero ahora luego te rompe la cabeza cuando es a la inversa. Encontramos el caso de capesa. Bien, pues oye, pues si es la B, ¿por qué capesa y no cabeza? O cabeza. Bien, pues va a llevar la contraria, capesa. Tiene su explicación también. También con frecuencia aparecen en los hispanismos tratados alteraciones fonemáticas de carácter sustitutivo permanente. No hay vuelta atrás en la que la I, como hemos comentado por la E, en la que en vez de semana, que hemos comentado ayer, es simana. Nadie dice, nos vemos semana que viene, no, simana. Simana que viene. Y además con una S un poco con geminada, simana que viene. En vez de sepia, sipia, y viceversa también. La E por la I, en vez de pintura, no decimos pintura, ventura. ¿Ven? Pues lo mismo que capesa, para llevar la contraria del mundo. Tiene su explicación. La O con la U, de acuerdo, encontramos en casos de bobina en vez de bobina, o bumba en vez de bomba. Siendo mucho menos frecuente, ojo, en este caso, lo contrario, que hemos encontrado dos casos, de burdel a bordi. La U ahora se cambia en O. ¿De acuerdo? Pero también eso puede ser también por el énfasis de que hay un bordil aquí, por lo tanto, pues necesitas cuanto más la vocal abierta, pues más énfasis tiene. Eso pasa mucho con la T. Los argelinos, quizás, esto es una explicación psicosocial, subjetiva mía, naturalmente, no la tengo ahí, pero la pongo encima de la mesa y quien quiera dar la contraria también. A veces la propia personalidad hace que el lenguaje se adapte, o estas personas adaptan el lenguaje a su propia personalidad. Mauritania, en árabe, Mauritania, muy parecido sin el diptongo, en Mauritania dice, ¿tú dónde eres? Dice Mauritania. De Marruecos le preguntas, ¿este de dónde es? Dice Mauritania. De Túnez le preguntas, ¿este señor de dónde es? Mauritania. El argelino cuando le preguntas te dice, no, es de Mauritania. Pues bueno, pues esa persona. No solo esto, Mukhtar, no decimos Mukhtar, ¿no? Y tengo un amigo egipcio, cada vez que hablamos, ellos dicen Mukhtar. Entonces yo digo, no, Mukhtar, es como lo llaman. Entonces dice, claro, es el Mukh, que es la cabeza, el Tar es como tal. Entonces, eso es muy llamativo de la personalidad argelina. Digo de la personalidad argelina porque posteriormente voy a dar dos ejemplos, recordarme ese punto porque se justifica, no es, cuando digo es subjetivo, por supuesto es subjetiva y de observación, pero que tiene una base, y lo vamos a demostrar, no es simplemente dar una opinión y ya está. Pero por favor ese punto recordarme porque lo voy a dar inmediatamente 4 líneas más abajo. Hemos dicho ya el tema de la inversa de los fonemas y luego tenemos también prototipos en los que la mutación fonética experimentada del diptongo creciente a un diptongo decreciente. Los diptongos tenemos los crecientes en los que de una vocal cerrada a una vocal abierta. Bordia, la I más cerrada, la A más abierta, se cambia. 3 minutos. Estoy en la página 5. Hemos empezado tarde también. Sí, pero vale, como a las 11 más o menos. Digo, para que haya luego un debate, ¿no? Sí, si perfecto, queréis. Perfecto. Si no... No, perfecto. Quizás lo iremos hablando. Y luego a la inversa. De Borya se convierte en Bo-Yira. Decreciente, el tema de la iod. Elipsis pasa mucho. Aféresis, de ayer lo que comentó abogado, no se dice abogado. Se dice... La A la eliminamos. Eso pasa también en español. En español lo que hace es más bien añade. Es muy curioso porque spata, de la espada, viene del latín spata, y en español espada. Pero es porque también no hay palabra, hay palabras muy pocas que empiezan con S directamente. Si preguntamos a un nativo la señal, tenemos ceda al paso, y tenemos la otra, ¿dónde paramos? ¿Cómo la llamamos? Stop. Ah, la has dicho bien. No vale. Porque te... No me has pillado. Claro. Pero es verdad, porque bueno... no, yo lo digo stop, lo digo stop. Lo dirá con la E. Claro. Entonces, pero es como un fenómeno, no se dice stop, se dice stop. Spirit, no es spirit, es spirit. Bien, pues ponela. En Argelia, en este caso, pues la féresis se quita la E, ¿no? Escuela en vez de escuela. Y en el caso de... a veces se quita de una forma intervocálica o interconsonántica de pelota, la P por la B, blota,
y cubanía, compañía, la M, pues desaparece ahí. Luego hay, ese es un fenómeno, voy a volver al punto anterior, el tema del ceceo y el seseo, que es un fenómeno que se produce. Ojo, eso también se produce en origen, a veces, muchas veces, porque bueno, la costa levantina quizás menos, pero bueno, toda la parte de Andalucía, la parte de Extremadura, pues hay un ceceo, un seseo. Y tengo una teoría que la tengo que desarrollar, pero yo os la lanzo simplemente como aperitivo, pero es muy largo, ¿eh? En español hay solamente estos dos fenómenos, lo que se estudian, el ceceo y el seseo. Bien. En Argelia tenemos que hablar del ceceo, del seseo, del teteo, del dedeo, del checheo o del checheo. Y os lo explico rápidamente. Ceceo y seseo no hace falta explicarlo, es la inversión de la C por la S por la C, con lo cual aquí no hay ningún problema. El teteo, en Orán decís, los de Orán, nativos, decís zum de ajo o tum. Bien, los que no somos zum, los extranjeros de Orán, ¿vale? Pues lo decimos zum. ¿Qué es más correcto? ¿Es zum en árabe o es tum? Zum es más correcto. ¿Ves cómo lo reconoce? Pero ahora bien, vamos por este reconocimiento a ver si desacreditamos este reconocimiento. En Orán, cuando uno habla con za o con dhahaba, o la darbu, darba, ¿cómo se le llama a esto en términos coloquiales? Barrani. Barrani quiere decir de fuera. De fuera. Barrani es un término andalusí, de barra. Barrani es de origen árabe, por supuesto, de barra, barrani. ¿De acuerdo? Exactamente, y del barrio, exactamente. Entonces, ese es el teteo en vez de ceceo. Y luego el dedeo por darba, dhahaba, por darba o dhab, o adifadda o ladhab. Bien. Ese es el ceceo y el teteo. Y el shesheo también, por lo que hemos comentado, de torres, torrish, o tomates de tomates. Voy a pasar todo este fenómeno porque hay muchísimos ejemplos. El cambio de acento pasa, estoy intentando un poco para recordaros algunos ejemplos que hemos dado ayer, para no sacaros un poco del contexto, de la anchoa, y normalmente es la anchoa, o sea, la anchoa, el acento es al final, y en Argelia es la anchoa, y hay una B que se mete por medio. Y luego hay algunas modificaciones formales. Como son 3 minutos, todas estas modificaciones formales, si os parece, la voy a pasar, porque voy a pasar a la parte semántica directamente, porque en parte es también interesante. El tema de cabeza es curioso porque ahí hay una maraña de cambios que se producen y hay que ir, de alguna forma, pues desatando los nudos pues, para poder entenderlo. O sea, en primer lugar, cabeza es cabeza, integra, ojos, nariz, todos los integrantes. En Argelia se especializa en capesa. ¿Capesa qué es? Es solamente alguien que tenga la cabeza, por supuesto, pero rapada. Pero no se refiere a la cabeza rapada, sino se refiere al pelo. Bien. Pregunta, ¿a una persona calva se le dice capesa? Pues si no tiene pelo, igual. ¿Por qué? Entonces, no solo, en este caso es metonimia, que es la formación de parte que define al todo, una parte del pelo con una característica específica, que es la cabeza rapada, la llamamos capesa. La otra persona exactamente igual, no tiene ni un pelo en la cabeza, eso es calvo, qra, cada uno como lo llama, asla, aqra, etc. Exactamente. Entonces, y se produce, por otra parte, luego una sustitución, por supuesto, a ras, ¿no? Haliq o ras, la ras, y se produce primero una metonimia y luego una relación con la cabeza rapada de hiponimia, hiperonimia, y yo creo que estoy en el último punto. Os cuento 2 ejemplos, si me permite, rápidamente, sin pasarme, sobre el tema de los cambios semánticos. En los cambios semánticos se producen, como hemos comentado, pues por supuesto en el momento de la transmisión, en el momento de la recepción y los paradigmas en el contexto. Y hay una anécdota, la tengo grabada en vídeo, estuvimos en el puerto de Benissaf. Y bueno, estuvimos con varios pescadores en el barco, debajo y tal. Bueno, pues luego les conté el tema de seguridad que tuvimos en un momento dado. Y en una de las herramientas navales le pregunto yo al señor y le digo, ¿y esto qué es? Las ruedas, ¿no? Y me dice, este se llama defensa. Naturalmente que es defensa, la rueda. Bien, la defensa automáticamente o semánticamente, bueno, son elementos de defensa que protegen el barco del muelle. Bien, estuvimos hablando, terminamos todo eso, yo me quedé con defensa, entre otras herramientas navales, vamos a comer, comemos, y en ese momento, pues alguien estaba cambiando la rueda. O sea, yo para pincharle le dije,
¿qué ha pasado con este señor? ¿Qué es lo que está haciendo? Dice, pues no lo ves, es que se le ha pinchado la rueda. Digo, pues si en el barco, dentro del puerto, lo llamaste defensa y aquí lo estás llamando rueda, rauda, que es un diptongo inverso. Dice, no, pues es que ahí es así como lo llamamos y aquí está. ¿O ante qué fenómeno estamos? Estamos lo que se llama en geografía lingüística en zonas muertas. Las zonas muertas son aquellas zonas que están por profesión, por lugar, por toponimia, están cerradas. Y si están cerradas, se especializan los términos sobre las herramientas que estamos utilizando y no sale de ahí, porque bueno, si le dices fuera defensa, pues es que no tiene. Fuera no tiene el elemento de defensa, tiene más bien el elemento de lo que es la movilidad. Pasa al tema de santo, que hemos comentado. El tema de moro es muy curioso porque, entre otros, hay todo un artículo aquí sobre el préstamo español en el árabe del oeste de Argelia a los insultos. Y la palabra moro, hay muchos, pero la palabra moro, claro, tiene unos elementos denotativos y connotativos. Los elementos connotativos de moro, pues, en la época andalusí, que eso es curioso porque en la historiografía española no se dice mucho, pero en la historiografía andalusí sí que se dice. Un trabajo de moro es un trabajo excelente, es un trabajo impecable, es un trabajo, como aquí ahora, un reloj suizo, un trabajo alemán y un trabajo japonés. Bien, naturalmente, cuando el término va asociado a una civilización o a una corte demográfica o a una corte de determinada época de la historia, cuando esta gente en un momento dado de la civilización deja de ser deseados, pues todos los términos buenos, pues naturalmente caen con ellos. Ahora bien, esta caída de los términos y este menosprecio de los términos, en Argelia, o en el oranístico, entró ya directamente con la parte negativa. Y no solo con la parte negativa de moro, mis tíos muchas veces, y bueno, todos, dicen, no, este es moro, Matatarshiba. Pero no solo esto, sino que es que luego para reforzarlo, dice, moro ras, ¿no? Este es el moro, pero de cabeza o de pelo negro. ¿A qué te está refiriendo de pelo negro? Te está diciendo, no es el moro andalusí, que puede ser rubio, que puede ser de ojos claros, sino no, el moro, el otro, el que hace las cosas mal, ¿no? Entonces es como para reforzarlo. Voy a terminar diciendo simplemente que hay topónimos que no se pueden modificar. Si queréis luego ejemplos, os doy más ejemplos. Lo dejo aquí para no extenderme mucho. Muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición para Bueno, muchas gracias, profesor, con tan interesante ponencia de esta mañana para despertarnos a todos, porque yo creo que la densidad y el interés y la inteligencia con lo que presenta esta ponencia ha hecho que nuestras hormonas y la cabeza, que la teníamos todavía un poco adormilada, se haya despertado con con el chute de tu conferencia sobre los hispanismos en el este de Argelia. Claro, yo aquí me parece muy interesante el tema de los préstamos que hay a uno y otro lado del Mediterráneo, ¿no?, entre Argelia y España, que echando cuenta, si uno piensa que ha habido préstamos de todo tipo, culturales, lingüísticos, de todo tipo, los ha habido desde la antigüedad. Seguramente le damos mucho más importancia a lo mejor al periodo que se inaugura con la presencia árabe y bereber en la península, ¿no?, a partir del siglo VIII, pero si uno echa cuenta, a partir de entonces los préstamos digamos que se aceleran, posiblemente porque hay un contacto, aunque ya lo hubiera, ¿no?, pero hay un contacto mayor entre uno y otro lado, y luego, no solamente eso, sino que luego los arabismos que existen en la península, por supuesto que son 3.000, pero son mucho más, como tú destacas, ¿no?, y luego con la caída de Granada no se rompe, no se interrumpe ese vaivén, ¿no?, cultural, sino que luego vienen los expulsados de la península, moriscos, judíos y otros, que llegan al norte de África, o a Argelia, como a ti te gusta más decirlo, a Túnez y a Marruecos, para no generalizar, y se abre otro periodo de préstamos culturales y, por tanto, también lingüísticos. Y no solamente no se acaba ahí con la llegada de los moriscos, en este caso, a partir del siglo XV, ¿no?, sino que luego, con la presencia también española en Orán, que ya abre otra etapa diferente, por ejemplo, para hablar del oranesado, y con las ínfulas, yo diría,
conquistadora de Cisneros y todos los españoles de la época, se abre otro periodo de otros 3 siglos que no solamente se interrumpe, sino que luego continúa con la emigración española que viene a final del 18, principio del 19 y que luego a su vez continúa con la presencia de los republicanos españoles en el siglo XX ya, hasta mediados. Y que ahí sí que veo yo que quizás se interrumpe un poco, porque ahí ya digamos que el vaivén y el trasiego de personas y lingüísticos ya parece que se ralentiza un poco. No lo sé, eso ya es una pregunta, porque yo creo que ahí hay una intensidad muy grande, luego los españoles muchos se van con la independencia de Argelia y tal y cual, y ahí parece que hay un periodo de ralentización, ¿no? Que quizás habrá que abrir ahora una nueva etapa para ver cómo influyen los argelinos en Alicante y en Benidorm en verano, ¿no? Porque estoy seguro que a lo mejor cuando se van a comprar un helado dirán, no, quiero decirte que hay un fenómeno ahí moderno, nuevo, claro, no lo sé, o el glass, o dirán, no sé cómo lo dirán, ¿no? O celege, bueno, lo que sea. Digo que es muy interesante porque evidentemente es un fenómeno que está ahí presente ahí y los préstamos existen más allá de las fronteras y las barreras que puedan existir para la comunicación entre las personas. Digamos que eso es la porosidad, eso es lo que yo intuyo, es que la porosidad de la frontera existe siempre. Eso no hay una frontera absolutamente cerrada. Bueno, y luego has hablado por supuesto, de los préstamos que hay a un otro lado, de la cantidad que hay, de las problemáticas de lo helenístico, como tú dices. Y luego yo no sé si no has hablado, pero te pregunto yo, has hablado por ejemplo de palabras que están presentes en el habla del oeste de Argelia, en Orán, en su región, palabras como comisaría, chancla, ¿no? Hospital. Es curioso lo de la chancla, ¿no? La chancla que lo dice mucho y con mucha, y que luego la chancla yo lo he visto mucho, ¿no? La chancla es un fenómeno social. La chancla es muy utilizada por todo el mundo va. No lo sé por qué, va mucho, la chancla se utiliza mucho, ¿no? Eso tiene una explicación bastante. Ahora, eso ya es algo sociocultural. Sí, pero yo cuando veo a los niños, que a mí me sorprende muchísimo, mi hijo cuando van a jugar al fútbol lo llevan con zapatillas y los otros van con chanclas y le pegan unas patadas a los balones con la chancla que yo me asusto, que digo, en cualquier lado se dejan ahí el dedo. Pero el uso de la chancla está muy extendido, ¿no? Y me parece muy curioso. Yo ya también uso la chancla allí cada vez más allí en Orán, por lo menos en mi barrio, en Gambetta, donde yo vivo, ¿no? Porque es como una manera también de socializarme, ¿no? Total. El uso de la chancla me convierte en un oranés más. Me chanclizo, si se puede decir eso, ¿no? O sea, que la chancla da para mucho, no solamente en el ámbito de lo lingüístico, de lo morfosintáctico, sino para lo cultural. Hay un fenómeno ahí chanclístico que habría que profundizar en el futuro. Bueno, las palabras hospital, por supuesto, y todo eso. Y luego yo no sé, pero le has tocado menos, que a mí no sé si hay también, si tú has estudiado la presencia de los topónimos. Porque por ejemplo, has hablado del caso del pueblo de Tiaret, de Torres, que viene de Torres, ¿no? Pero no sé si habrá más topónimos en la zona de préstamos de topónimos, porque en España sí hay muchos topónimos, como se sabe, que no solamente son árabes, sino muchos bereberes, en las zonas de montaña, porque... en la Alpujarra muchísimo, por ejemplo, que yo conozco, en Granada, ¿no? La Busharrat, ¿no? De la Alpujarra, pero hay muchísimos... ¿Y la montaña más alta de España? Y también Mulay Hassan, ¿no? Mulay Hassan, claro, en Granada, ¿no? Es decir, pero bueno, los topónimos me imagino que también habrá un préstamo de topónimos, no sé si también de origen español, en el oranesado, y igual, como no te ha dado tiempo, no lo has hablado, pero en cualquier caso, enhorabuena por tu presentación, y ahora, si acaso, también abrimos un periodo corto, un poco, porque luego viene nuestra querida alumna a hablar y no la vamos a dejar sin hablar también a ella, que tiene que hablar también. 5 minutillos para que podamos... Hemos empezado con 10 minutos de retraso, también tenerlo en cuenta, ¿vale? El profesor. Muchísimas gracias, Ahmed, por la ponencia, desde luego riquísima, detalladísima y la verdad con unas perspectivas tremendamente interesantes para mí, desde luego. Yo no voy a intentar no extenderme. Yo creo que a veces trocear las cronologías hay que tener cuidado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del periodo de Andalusí, que uno se define la llegada, el final de la época islámica en sí, a final del siglo XV, el principio de la otra época, que es el periodo de los purismos, quizás, etcétera, etcétera, pero tener más en cuenta quizás que a veces hay continuum desde el viaje de las palabras, de los léxicos, ¿no? Yo creo que entre el final del siglo XV, principio del XVI y más adelante observamos, yo desde luego a partir del estudio de los textos, no de entrevistas, porque en aquel entonces no estaba y no podía hacer entrevistas, ¿no? En el siglo XVI hay un abandono paulatino
paulatino de lo árabe medio o literal para, digamos, dejar lugar a lo que es el árabe mixto o el árabe dialectal, el vernáculo, lo sabéis perfectamente bien. Otra cosa quizás tener en cuenta, tú lo sabes, Rahman, es lo de la arabización. Islamización, arabización. Hay dos procesos que hay que tener en cuenta antes del 12 y después del 12, ¿no? Y dos últimas cosas y termino. A mí me llama la atención mucho lo que has planteado, de unas 200 palabras no reconocidas, ¿no? Por la RAE, ¿no? Claro. Eso es interesantísimo, desde luego. Y si Nos darán palos por ello, pero bueno, lo pondremos encima de la mesa. y posibles de interés, los orientalistas italianos como Giovanni Oman han trabajado mucho sobre este tipo de fenómenos. Los préstamos, tú hablabas de los nombres de peces, pues aquí tú has introducido los italianismos, ¿no? Pues él trabajó mucho sobre eso con el árabe. Gracias por la intervención. Buenos días a todos. En primer lugar, quería felicitarte por esta excelente ponencia. Yo tengo una pregunta de cómo, por ejemplo, un lingüista puede estar seguro, sobre todo en el caso de Argelia, de que esto es un hispanismo y no un galicismo. El caso que consiste de expresar, como yo, es una pregunta porque yo no soy lingüista, no sé cómo funciona esto. Entonces, ¿cómo puedes estar de que es un hispanismo y no un galicismo? ¿De dónde se tiene esta certidumbre? Sobre todo si, por ejemplo, no encontramos textos escritos de poesía antigua. Tú sabes mejor que yo que muchos poetas escriben en árabe darija y van mezclando palabras en dialectales. Por ejemplo, si encontramos un poeta que dice verdad en la fecha tal o no la dice, sí, el texto cronológicamente nos ayuda a decir si esto es un galicismo o es un... Y también cómo podemos estar seguros de que todas las shin que aparecen pueden ser unas S del español, sobre todo cuando la área del Mediterráneo ha acogido a la lengua franca donde había influencia del Portugal que pronuncia las S shin. O sea, el trabajo de un lingüista, cómo puede filtrar todo esto y puede tener esta, vamos a decir, no certidumbre, pero por lo menos unas pruebas fehacientes de que esto procede de tal lengua y no de otra lengua. Esa es mi pregunta y me gustaría saber cómo se hace. Buenos días. Gracias a Ahmed por la excelente ponencia, la exhaustiva ponencia. Siempre aprendo yo de estos seminarios cosas nuevas. Yo me quería preguntar por dos cosas. De hecho, la profesora Mozo y yo esta mañana lo hemos hablado y se lo pregunté también al profesor que me ha dado un día. En Orán se dice Shira, ¿no? Entonces se lo pregunté a Fernando y no sabemos de dónde proviene. A ver, no sabemos de dónde proviene. Entonces me pregunta si hay algún origen, digamos, en algún español del siglo XVI, del siglo XVII, igual que sea, y que se operó este cambio lingüístico sobre la palabra. Y solamente se dice en oranzado, o sea, fuera. De hecho, incluso a veces amigos de Argel me decían que en los años 90, como había mucha apertura mediática, no se enteraban en una emisión en aquella época de Vila Codú. O sea, se hablaba mucho y la gente no se enteraba de lo que están diciendo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, un día estuve en Argel y estuve con una amiga de Villaya y ha dicho sendería. ¿Qué es sendería? Dice, pues, carrota. Nosotros decimos a veces carrota, a veces nos rodillas, y él ha dicho sendería, y a mí me sonaba zanahoria. Digo, ¿y esto de dónde proviene? Bueno, desde siempre, desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que más proviene del español? Parece más sendería, pero rodilla viene del jaza, y no creo, o sea, porque el árabe no se usa mucho, digamos, el árabe estándar en Argelia, o también es otro cambio o es otra forma de arabizar lo español del zanahoria a Zorotti. Muchas gracias. Solamente en mi modo de idea es para volver a la palabra changa que hablaba. Sabes perfectamente, que lo sabes, que aparte del
descalzado que se usa, que también tiene una connotación peyorativa de chancla, que es prostituta. Sí. Claro. Sí. De chancla. Sí. Pero también en español, si tú le dices a alguien, en Málaga se dice, eres un chancla. Es como decir, eres alguien peor, malo. Pero tiene... Sí. En cuanto a todos estos términos, un poco que cambian un poco de... Sí. Gracias por tu interesante Gracias. intervención. Me gustaría saber si en tu taxonomía incluyes a los catalanismos dentro de los hispanismos. Porque muchas veces se dice que es un hispanismo y pensando que es de la lengua española, pero al final es catalán. Por ejemplo, la palabra salsa, como trabajo un poco con el catalán, pues la palabra salsa es catalán. Sí. Salsa, y no es español, es más bien catalán. Es catalán. Cuando estoy hablando catalán, descubrí que es una palabra catalana. Claro. No sé si hay más. Tenemos justo 3 minutos para la hora, porque Lubna está ya nerviosa ahí para subir al escenario y hay que dejarle su momento también de gloria. Vamos a 3 minutillos, venga. Voy recogiendo rápidamente los momentos históricos con la continuidad, estoy completamente de acuerdo. Yo no interpreto la historia como esto. Y tampoco interpreto al ser humano como partes. El niño es el hombre es el niño. Es un todo. Otra cosa, nosotros para entender nos delimitamos sincrónicamente para entender, pero completamente de acuerdo contigo con este proceso. El tema que evocaste, que luego se evocó con el tema de chancla, a mí me llevó 8 páginas en el libro, solo chancla. Entonces, por lo tanto, es zapato y chancla, eso es lo que más me han llevado por diferentes razones, pero simplemente os explico dos o tres cosas que me parecen interesantes. Chancla es singular en español, pero se utiliza en plural en Argelia. Cuando compras chancla, no dices dame chanclas o chanclash, chancla o chanclet. Si dices chanclet o chancleta, a veces chancleta de chancleta, lo que estás haciendo es, aplicar el uso singular, pero es porque el uso en sí mismo sociocultural es binomio o es binario, entonces igual que zapato. Entonces, la chancla nunca uno va con una chancla, van siempre con dos. Entonces, pues es el singular, es el que a mí me evita esto, no me ahorra, digamos eso. ¿El por qué la chancla? Dos explicaciones socioculturales. Primero es un patrimonio de las madres. Todos nos hemos llevado un chancletazo en todas partes del cuerpo y por lo tanto, a veces sabemos muchas veces la madre del compañero cuánto calza en sus pies porque el número a veces está marcado aquí. Entonces dices, vale, ya está, tu madre calza 39, ya está, lo sabemos. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, y ese es para aquellos que hemos viajado mucho, yo prácticamente desde los 18 años salí de mi casa, me independicé hasta cierto punto y pues me he ido un poco viajando por el mundo, principalmente en Argelia y luego fuera. Bien, una de las estrategias que me dijo mi tío, para que nadie vea que tú no eres del barrio, llévate siempre unas chanclas contigo. De tal forma, donde vayas, ponte unas chanclas y camina. Entonces, claro, si caminas con chanclas es porque eres del barrio. Claro. O sea, una persona que viene de lejos, pues la dejo por sí. Bien, no vale ir a Estocolmo con chancla, porque claro, os vais a congelar. Sí, se ha puesto de moda, también. Sí, exactamente. De moda, sí. Ahora bien, eso es justo. El tema que ha planteado el profesor Belaelo de asociar la chancla, igual que aquí en España, eres un chanclas o eres un chancla, déjalo y tal, es por de quita y pon. Y quita y pon, pues es algo que se utiliza. Se asocia también a veces al cigarrillo, ¿no? O sea, como el filtro de cigarrillo que se utiliza, luego lo tiras. Efectivamente, pues en este caso es lo que se hace, ¿no? En este caso. Termino rápidamente con las dos últimas intervenciones. El tema de los galicismos, eso necesita toda una charla, porque en el libro lo que hago es todo un capítulo, explico de dónde parten estas explicaciones. Simplemente dos bases. La parte semántica es imposible de taxonomizar en ninguna parte del mundo. Y todos los especialistas, estoy hablando de los padres de la lingüística en español, no hay una taxonomía. ¿Por qué? Pues porque las metáforas, metonimias, y este es en el imaginario, es muy difícil. Puedes orientar hacia, en el semántico, en el significado. Ahora bien, en el otro, eso sí que está taxonomizado. El tema de las S por las S y tal. Entonces, ¿qué es lo que hace un lingüista? Va a la etimología del término. ¿Y qué es lo que yo hago? Primero voy a la etimología, despojo el lexema, o sea, cuál es el lexema y cuáles son los adyacentes del lexema. Lo despojo, tengo 3 o 4 letras, no digamos fonemas. Y de estos fonemas pues voy a buscar cualquier término que se asocie a esto.
en qué época se ha utilizado, en qué parte se ha utilizado. La parte escrita ayuda, pero pocas veces, porque cuando hablamos de tradición oral, sobre todo la árabe, que confunde mucho a los arabistas y medievalistas, porque para nosotros es tan importante, tan sólida la tradición oral como la tradición escrita. En el mundo occidental, sobre todo en el mundo academicista y académico, no reconoce la tradición oral y tenemos discusiones brutales sobre esto y se ha eliminado parte de la historia islámica porque no reconoce eso. Nosotros, las ciencias del jarh wa ta'dil, la aprobación, desaprobación o acreditación y desacreditación, forma parte de solamente la cadena de transmisión de los patrimonios que tenemos y es todo oral. Por lo tanto, esa parte hay que tenerla en cuenta. ¿Cómo sé si es galicismo? Eso son propuestas, ¿eh? O sea, por supuesto, nunca digas, no, esto es al 100%. Yo digo, según los estudios, los análisis, y en base a lo que digo, esto es, a un 99% es esto, es verdad. Ahora, el que tenga otra cosa que diga, que la ponga encima de la mesa, la discutimos, no tengo ningún problema. Y ya lo último, el tema de... y luego, claro, tienes que separarlos, y puede que operen por el tema de la lengua franca que hubo en el Mediterráneo y también el Patawet que hemos hablado. Hay un diccionario precioso, os lo recomiendo, se llama, curioso, R-O, de Roland Bakri, y bueno, pues os lo dejo ahí. Vale. Y zanahoria y snería, esto es lo que se llama el préstamo de ida y vuelta, ¿vale? Entonces, la palabra es snería, que es la original, digamos, y es de documentación más antigua. Pasa al español como zanahoria, vuelve otra vez a zrudía. En Marruecos la llaman khizzu, que es otro término, y lo llaman también snería, la llaman snería, y zrudía, de ahí viene de zanahoria, zrudía, y bueno, pues luego ahí hay toda una explicación, no voy a extender más. Muchas gracias por la presentación.